Buenos días, amada iglesia. En esta mañana estamos eh, prácticamente llegando al último culto de año, eh, nuestro año 2021. Y el tema de hoy, como está anunciado, es esperar en Dios. Y yo quería mirar algo que me llamó la atención. ¿Qué es esperar y qué dice el diccionario con relación a esta palabra esperar? Esperar, dice el diccionario, es tener esperanza de lograr o de que se realice algo que se desea. Creer o saber que sucederá una cosa. Ahora, cuando alguien espera algo, puede esperarlo con diferentes actitudes o esperar por esperar. Pero la Biblia nos enseña o nos anima a esperar, no a esperar la esperanza, sino a esperar en Dios, que es distinto. La espera en Dios está enfocada en quién es Él, en lo que Él es. ¿Y por qué esperar en Dios? Esa es una pregunta que podríamos hacernos en esta mañana. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, en el capítulo 40, que es el capítulo que vamos a abordar, pero que vamos a concentrarnos en los últimos versículos. Yo quisiera que los leamos, que me acompañen a Isaías 40, desde el 27 quisiera que leamos. Luego vamos a revisar algunos versos más de este salmo, de este capítulo. Dice el 27, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Oremos, por favor. Señor, en esta mañana queremos encomendar esta tu palabra para que tu Espíritu Santo sea quien nos ministre. Úsala para bendecir nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué esperar en Dios? ¿Por qué esperar en Dios? ¿Es Dios digno de toda nuestra confianza como para esperar plenamente en Él? Miren, hermanos, estamos finalizando un año sumamente difícil para muchos. Para otros, un año que ha marcado sus vidas, sin duda alguna. Y las ha marcado para siempre, porque sufrieron pérdidas de seres amados, de trabajos, de estabilidad, de salud, de comodidades, pérdidas de paz, de libertad, y podríamos mencionar algunas otras pérdidas más que se han sufrido en este año y que muchos han sufrido en mayor medida más que otros. Lo cierto es que hoy más que nunca, la incertidumbre podría estar marcando el paso de nuestras vidas si no ponemos las cosas en su verdadera perspectiva. Así como Isaías en este pasaje nos lo quiere hacer notar. Este pasaje de Isaías es muy interesante y él quiere que entendamos la perspectiva en la cual debemos vivir para poder vivir vidas cristianas victoriosas y que puedan sobreponerse a cualquier situación, por difícil que ésta sea. Y yo quiero invitarlos a continuación a analizar este pasaje que nos habla de lo inmensamente incomparable que es nuestro Dios, en el cual creemos.
y a quien hemos conocido por medio del Señor Jesucristo. Y si en esta mañana nos acompaña alguien que aún no ha conocido a Cristo, no conoce o no cree en Dios, ojalá que al final pueda poner su confianza en Él. Porque este es un pasaje rico hablando de Dios, de quién es Él, y qué puede hacer y qué anhela hacer Él por quienes en Él esperan. Ahora, para ello debemos tener algunas consideraciones previas. En primer lugar, vamos a hablar de algunas consideraciones importantes para entender el mensaje del profeta Isaías. Ahora, estas consideraciones son sumamente importantes para ponernos dentro del contexto y entender mejor el tema de hoy. Es importante, por ende, mencionar que la profecía de Isaías en su libro está dividida en dos partes. El libro de Isaías completo está dividido en dos partes. La primera parte está del capítulo 1 al 39. Capítulo 1 al 39, donde se habla de los juicios de Dios, de los ayes de Dios contra el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos habían puesto su confianza en, en algunos poderes humanos. Y aquí Isaías vincula parte de su profecía, del 1 al 39, a la historia de su época. Si uno hace un análisis, el rey Acaz y el rey Ezequías juegan importantes papeles en esta historia dentro del capítulo 1 al 39. El primero de estos reyes estableció una alianza con los asirios, con el imperio asirio, que era el imperio importante de los años 700 antes de Cristo. Pero en la época de Ezequías, años más tarde, estos reyes asirios o este imperio asirio se volvieron contra Judá. Y entonces asolaron la campiña y pusieron sitio en Jerusalén. Y la primera parte de esta profecía, de este bloque, que hemos dicho que se divide en dos, termina cuando Dios rescató a Jerusalén y destruyó a las fuerzas asirias a las puertas mismas de la ciudad. Eso lo podemos ver en los capítulos finales, en el capítulo 36, 37, 38 de Isaías. Ahora, es interesante que de manera magistral Isaías introduce o construye un puente hacia la segunda porción de su profecía al introducir en el capítulo 39, entre los versos 5 y el 8, a los babilonios, cuyos emisarios, comenta el profeta, fueron agasajados por el rey Ezequías. Vamos a hacer un poco de historia. Ustedes se acuerdan que Ezequías enferma de muerte, ahí en el capítulo 38. Y ante esa situación, Ezequías pide a Dios que le extienda la vida y ruega y Dios le concede 15 años más de vida. Y muchos comentaristas dicen que todo lo que hizo Ezequías en su reinado, porque fue un buen rey, lo echó a perder en esos 15 últimos años de vida. Y entonces, cuando él recupera la salud, Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. ¿Y qué hace Ezequías? Les enseña todos los tesoros que tenía dentro de su casa. Dice el verso 2 del 39 de Isaías, y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. ¿Y qué le dice Isaías una vez que se van estos emisarios? Miren lo que dice el 5. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos, y aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos saldrán de ti, y que habrás engendrado tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia.
¿Qué le dice Isaías? Le profetiza lo que sería más tarde el cautiverio en Babilonia. Y entonces en Isaías magistralmente establece el puente en su profecía, introduciendo este capítulo 39, del 5 al 8, como decía, en donde se habla de que van a ser llevados cautivos a Babilonia. La segunda parte de la profecía empieza precisamente del capítulo 40 al 66, donde se habla del alivio y del consuelo de Dios a su pueblo. Y esta segunda parte de la profecía de Isaías, el profeta de Dios vio la cautividad en Babilonia, pero también ve la liberación del remanente de este exilio. Ahora, pero debemos entender que estos hechos ocurren exactamente tal como Isaías los describió un siglo después. O sea, 100 años después. No se olviden que Isaías es del 700 antes de Cristo y la deportación a Babilonia más o menos es en el 600, 500 y tanto. Entonces, es interesante lo que está pasando aquí. Isaías profetiza el exilio, el cautiverio a Babilonia. Pero también el profeta vio al Salvador crucificado, porque él en el 53 habla de el siervo sufriente de Cristo, y dice en el 53:4, pero nosotros le tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Y entonces Isaías profetiza algo que sucede 700 años después. Tremendo, tremendo. ¿Y por qué lo sabía Isaías? Porque Dios se lo había revelado. Ambos sucesos por inspiración del Espíritu de Dios y que él no podía haberlos conocido por él mismo. Y Isaías una y otra vez destaca su mensaje con la frase, así dice Jehová. Ahora, hermanos, es importante, muy importante considerar esto. La profecía de Isaías en dos partes, del 1 al 39, toda la parte de la historia de su momento, la liberación del pueblo de Judá, de los asirios, pero también el anuncio de un exilio a Babilonia, que los babilonios invadirían Jerusalén y se llevarían deportados al pueblo. Pero en el 40 habla ya del consuelo, viene la parte de la esperanza. Porque del 40 al 66, Isaías cambia el tenor de la profecía y dice, Dios hará grandes cosas con ustedes. Dios los rescatará. Y justamente en el 40, miren el verso 1, dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Qué cosa tan tremenda. Es un mensaje de consuelo, de esperanza. Dios anuncia a su pueblo que sus días tristes acabaron. Y esto es la segunda parte de la profecía. Y miren, hermanos, aquí Isaías está hablando en tiempo futuro, o sea, él está hablando anticipadamente de algo que todavía no sucedía, que sucedería 100 años después. Pero les está diciendo, miren, Dios ha permitido todo esto y así sucederá. Y habrá un tiempo en donde Dios levantará esta nación nuevamente. Dios declara también lo frágil e inestable que es la vida humana. Miren el 6 al 8 del 40, dice, da voces y respondí. ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, pero porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchístase la flor, porque más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Miren ustedes lo que está diciendo Isaías. Isaías está hablando de que
Si bien es cierto, el hombre puede pasar, que la vida del hombre es tan frágil, la palabra de Dios y sus promesas permanecen. Pero no solo eso, Dios manda que se anuncie a todas las ciudades que Dios trae recompensa, ¿no? Miren ustedes el 9, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, levántala, no temas, di a las ciudades de Jehová, ved aquí al Dios vuestro, y aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y con su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Y miren, como pastor, apacentará su rebaño en su brazo, llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿De qué está hablando? Del cuidado cariñoso de Dios por su pueblo. Isaías está profetizando lo que sucederá 100 años después, pero también la restauración de la nación. Y que Dios se encargará de pastorearles, de cuidarles, porque sus promesas son sí y amén. Todo este es un mensaje de profunda esperanza para un pueblo sumido en la congoja, sumido en la desesperanza a causa del cautiverio. Y hermanos queridos, esto se aplica a todo hombre que vive sumido en su pecado y no sabe a quién acudir por esperanza y solución. Precisamente. ¿Qué pasa cuando uno está sumido en la desesperanza y no tiene una salida? Bueno, Dios tiene esa salida. Ahora, Isaías continúa y va a hablar de el Dios soberano y su incomparable naturaleza. Y lo va a describir del verso 12 al 26. Va a hablar de su poder creador como administrador de la creación y de los recursos usados, ¿no? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu y Jehová le aconsejó enseñándole? Habla de la omnisciencia incomparable y sabiduría sin fin de Dios. Habla de lo incomparable, la incomparable grandeza ante lo creado y existente en la tierra. Miren lo que dice el 15, aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, ¿no? Del balde, ¿no? La gota de agua que cae, las naciones son como una gota de agua. Y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Nada en la tierra es suficiente para colmar a Dios. Habla de su divinidad, imposible de ser imitada por nada de lo que el hombre pueda hacer. Dice, verso 18, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Y miren, hermanos, el ser humano por naturaleza es idólatra, porque el hombre busca hacerse de algo, como dice ahí, el artífice prepara la imagen, detalla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata, intentando tener algo que él pueda mirar, tratando de compararlo con ese Dios creador, inconmensurable. Pero también Isaías en el 22 va a hablar de la soberanía y dominio absoluto de Dios sobre la creación y sus moradores, sobre todo poder humano. Ese pasaje precioso que muchas veces hemos mencionado. 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Ahí habla de la soberanía de Dios, Dios gobernando todo lo creado. Pero también me impresiona ver el 26 porque habla del dominio y control soberano de Dios sobre los astros. Miren, y a quien llama por su nombre, dice, ¿no? Miren el 26, levantad en alto vuestros ojos. Miren, Isaías dice, levanta en alto tus ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará.
Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿De qué está hablando? De las estrellas, de los astros. Dice, levanta tu mirada, mira el cielo, mira las estrellas. Él saca y cuenta cada una de ellas. Y me impresiona cuando dice, a todas llama por sus nombres. Qué tremendo. Y hermanos queridos, yo ayer estaba en un almuerzo y conversamos sobre el último lanzamiento del microscopio, el telescopio, mejor dicho, telescopio espacial, eh, James Webb, que se ha lanzado al espacio, para ver, dicen ellos, el inicio de todo lo que existe. Y hay ya, hace 30 años, un telescopio, el Hubble, que está a 500 kilómetros sobre la atmósfera de la Tierra, y ha logrado ver cosas que nadie antes había visto. Y muestran ellos imágenes donde la Vía Láctea, donde estamos nosotros, la Tierra, y donde gira todo nuestro sistema solar, es una cosa chiquitita con relación a toda la inmensidad que hay en el universo. Y estos telescopios han logrado ver cosas impresionantes. Yo veía ayer algunas imágenes de galaxias. Hay cientos de galaxias parecidas a las nuestras. Y eso lo ha podido captar este telescopio Hubble, que tiene ya 30 años a 500 kilómetros de la Tierra. Y a mí me hacía pensar, hermanos queridos, ese es Dios. ¿Quién más que Dios puede crear las cosas? Dice que levanten alto tus ojos y mira quién creó estas cosas. Y hermanos queridos, cuando nosotros en Lima alguna vez tenemos un cielo despejado y podemos ver algo en las estrellas, cómo nos sorprende, ¿verdad? Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y hermanos queridos, para quienes consultan el horóscopo con la idea de que los astros por sí mismos pueden guiar sus vidas, bueno, aquí habla de que es Dios quien domina a cada uno de ellos. Y en definitiva, solo Dios puede controlar la vida humana y su destino. Tremendo, ¿no? Y quiero abordar ahora una razón más por qué podemos esperar en Dios. No solo porque Dios es el Dios de la historia que mostró a Isaías cómo serían los eventos en el futuro con su pueblo y cómo acompañó Dios a su pueblo y cómo nos ha acompañado a nosotros. Hermano querido, Dios ha acompañado nuestras vidas durante todo este año, durante estos años de pandemia. Pero también otro argumento poderosísimo para poder esperar en Dios es que Él es el incomparable Dios, que ha creado todo y que sostiene todo y que no hay quien le enseñe y que no hay sabiduría humana que pueda compararse con Él. Pero ¿saben qué? Hay una tercera razón. El Dios soberano, ese Dios que aparentemente a veces no nos pareciera que no nos escuchara, está totalmente involucrado en nuestra existencia. Miren ustedes lo que dice el 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Aquí Dios, en primer lugar, responde a nuestra sensación de haber sido olvidados. Con demasiada frecuencia nos olvidamos de depender del poder de Dios y de depender de su compasivo interés en los asuntos del mundo que Él ha creado. Y hermanos, los cristianos no estamos exceptuados de quejarnos de que Dios, que ese Dios infinito y todopoderoso nos haya olvidado.
Miren, Jacob e Israel son nombres que se le dan al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios. Dios cuidó de Jacob, lo bendijo, lo protegió. Ahí en Génesis 32, Jacob luchó con Dios, con el ángel, ¿se acuerdan? Y en ese momento le cambió el nombre por Israel. Después Dios le reiteró la promesa de que el Salvador iba a venir por medio de sus descendientes. Formó un pueblo por medio del cual vino Jesús. Dios hizo todo esto movido por su gracia y su misericordia. Jacob no merecía nada de esto, como tampoco nosotros. En vista de la manera como Dios cuida de las estrellas del cielo, que ya hemos visto, y del amor que Él demostró en el pasado por su pueblo, entonces las quejas del pueblo eran infundadas. Y ahí dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? Isaías pone el dedo en la llaga, en el corazón nuestro, cuando dice, ¿tú crees que Dios se ha olvidado de ti? Y hermanos queridos, el argumento de Isaías es tremendamente extenso. Si Dios puede llamar a los astros por sus nombres, son cientos de miles de millones de astros. Ciertamente puede cuidar de su pueblo y puede cuidar de ti y de mí. Si Dios había demostrado tan gran amor por los antepasados de su pueblo, puede seguir cuidándolos hoy en día. Y este mensaje fue importante para los judíos que iban a ser llevados a la cautividad. Imagínense, ¿no? 100 años antes, Isaías les habla de estas cosas. Este mensaje era importante para ese pueblo que sabía que 100 años después iban a enfrentar la cautividad y saber que Dios estaría de por medio cuidándolos, sosteniéndolos, llevándolos de la mano. Y hermanos queridos, en medio de las lágrimas y del dolor de sus corazones, Dios quería que no olvidaran que Él estaba al frente y que los seguía amando. Prueba de ello eran las estrellas, así como su propia historia como nación. Qué cosa tan tremenda. Y la lección también es importante para nosotros. Y por eso no debemos olvidarla. Somos su pueblo por la fe en Jesucristo, pero igualmente dados a quejarnos cuando las cosas van mal, ¿verdad? Muchas veces nos quejamos cuando las cosas van mal. Dios nos ama no solo cuando todo va bien, sino siempre. Él tiene sus propias razones para permitir en nuestra vida o que en nuestra vida existan los problemas, el dolor y las lágrimas. Recordemos que Él es el todopoderoso y omnisciente Dios. Nosotros no lo somos. Confiamos que Él obra para nuestro bien y que nos ama tanto que no puede hacer menos que eso. Ese mensaje también es para nosotros. Isaías le habla al pueblo que va a enfrentar un momento difícil. Imagínense, hermanos, que Isaías nos pudiera hablar 100 años antes y hubiéramos nosotros que sabido que enfrentaríamos, por ejemplo, una pandemia como la que hemos vivido. Y Isaías nos estaría diciendo, no se preocupen, confíen en el Señor. Dios ha dado muestras suficientes, garantías de que Él nos va a cuidar, porque ha cuidado tu transitar a lo largo del tiempo, te ha llevado a conocer a Cristo, te ha llevado a conocer grandes cosas de su poder. Entonces, no te desanimes, no pienses que Él te abandonó. Ese es el mensaje de Isaías. Pero en segundo lugar, en la Biblia Dios se revela a sí mismo como el Dios eterno. Miren ustedes, 28.
¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y aquí el Señor revela 4 verdades acerca de él mismo. Primero, Él es el creador. Él tiene poder sin límites y lo usa para beneficio de sus criaturas, a quienes no solo les dio la vida, sino que también les dio un hermoso mundo donde vivir. Interesante. Él es el creador. 2, dice, ¿no has sabido? ¿Que no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo entienda. Segunda cosa, Él no se cansa ni se fatiga. Nosotros nos cansamos, ¿no? Miren, hermanos, el poder de Dios no se agotó por la creación. Él no dijo, vamos a hacer el mundo 6 días, y el 7º día dijo, descansamos, ya no doy más. He creado todo. No, Él descansó el 7º día para enseñarnos una verdad, la importancia de que descansemos. Pero Él no se agotó, ni se cansa por el continuo cuidado del mundo que Él llamó a la existencia. Él no se fatiga, Él no desfallece. Tercera verdad de Dios: Él está más allá de la capacidad humana para asimilar y comprender. Dice, su entendimiento no hay quien lo alcance. Él es el Dios santo, el Dios perfecto. Dios se revela a Él mismo para que lo podamos conocer. Y lo podamos conocer más allá del hecho de que existe y de que es un gran Dios. ¿Y cómo se revela? Se ha revelado a través de su Espíritu Santo y nos ha mostrado la realidad de su persona. Porque si bien es cierto, Dios se revela por medio de todo lo creado, pero la redención es la revelación especial de Dios a nuestra vida, donde Dios abre nuestros ojos a la realidad de quién es Él. Y Él está más allá de la capacidad humana para asimilar y comprender. Y en cuarto lugar, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no las tiene ningunas. Él también fortalece al débil y al agobiado. Él se vuelve hacia sus criaturas y las bendice por el amor que les tiene. Ahora, los humanos somos muy diferentes, ¿no? Somos criaturas, no somos el creador. Con el paso de los años nos fatigamos y nos debilitamos. Podemos entender algunas cosas, pero a menudo somos ignorantes y nos confundimos. Mientras nosotros tenemos que aprender, Dios lo sabe todo. Los jóvenes parecen, ¿no?, rebosar de energía. Yo me acuerdo cuando era joven, yo no conocía el cansancio cuando era joven. Yo no conocía el cansancio, de verdad. Ese cansancio, ¿qué es eso? Esa palabra no suena. Ahora me canso. Pero sin embargo, los jóvenes también en algún momento se agotarán y caerán. Eso es lo que está diciendo. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Y en tercer lugar, hermanos, Dios promete a sus tan limitados amados darles fuerza. ¿Cómo podemos recibir ese don? Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Gloria a su nombre. La fe en Él concede este poder. Sí, mis hermanos. Isaías le está hablando a un pueblo que iba a enfrentar el cautiverio y iba a enfrentar luego la restauración, el retorno del cautiverio. Y Dios le dice a su pueblo, miren, yo voy a estar con ustedes. Yo les daré nuevas fuerzas. Ustedes volverán a surgir como el ave fénix. Ustedes volverán a levantar alas como las águilas. Pero si esperan en mí.
Hermanos, Isaías hablando a un pueblo que ni siquiera pensaba que iba a venir esto. Y les está diciendo, va a venir, pero cuando venga, acuérdense de ese Dios incomparable, de ese Dios que los acompañó a lo largo de la historia de sus vidas. Acuérdense del Dios que creó los astros, que las llama por su nombre. Acuérdense y esperen en Él. Cuando la vicisitud toque, cuando los problemas lleguen, acuérdense que hay un Dios que está para ustedes y que los ama. Y entonces se levantarán de las cenizas del duelo y del sufrimiento para correr y caminar de nuevo. Sí, mis hermanos. Cuando confiamos en el Señor para seguir adelante, Él nos oye. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido el duelo? Y aquí Dios les dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Se levantarán de las cenizas del duelo. ¿Has sufrido duelo? Espera en Dios. Y podrás salir del sufrimiento. Y podrás nuevamente caminar. Y nuevamente podrás volver a correr. Porque Dios es el que te sostendrá y te animará y te levantará. Porque dice que Él dará nuevas fuerzas. Las águilas se remontan en las corrientes de aire extendiendo las alas. Ustedes saben que las águilas cuando vuelan hacen uso del aire que está debajo de sus alas. ¿Y saben lo que está diciendo Dios en este pasaje? Que Dios promete que Él será el viento bajo las alas de su pueblo. ¡Qué cosa tan hermosa! Él será el viento bajo las alas de su pueblo, bajo las alas de tu vida. Él te elevará. Qué maravilloso consuelo para todos los que esperan en Jehová. Toda la vida del pueblo de Dios, su caminar, su correr y volar, está llena de su infinito e inagotable poder. Y hermanos, inclusive en la muerte, aún en la muerte montan sobre las alas de águila y vuelan al cielo a Dios, donde Él les da el gozo. Ese es nuestro Dios. ¿Vale la pena confiar en Él? ¿Nos ha mostrado las credenciales como para esperar en Él? Por supuesto que sí, porque Él es el que nos va a dar nuevos hálitos de vida. Él es el que dice, a través de Él tendremos nuevas fuerzas, levantaremos alas como las águilas, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Y hermano querido, esto está relacionado tremendamente con lo que Pablo dice, que mientras nuestro ser exterior se desgasta, el interior se renueva de día en día, porque la vida de Dios está en nosotros. Querido hermano, querido amigo, ¿es Dios digno de toda tu confianza como para esperar plenamente en Él? ¿Puedes decir que esperas en Dios y solo en Dios? Aún en medio de las dificultades, cuando parece que el cielo se cerró, tal vez en algún momento pueda que digas, Señor, mi camino está escondido de ti. ¿Qué pasó? El pueblo lo dijo y Dios respondió. Miren, hermanos, hemos vivido un año difícil. Y para algunos, y por no decir muchos, ha sido más difícil que para otros. Sin embargo, Dios no nos vuelve, hoy nos vuelve a decir, como lo hiciera en el pasado a su pueblo, yo te levantaré como las águilas, yo renovaré tus fuerzas, serás más que un vencedor, porque a lo largo de toda la historia de tu vida lo he demostrado.
Sí, mi hermano. Dios ha sido fiel y lo seguirá siendo en el 2022. ¿Lo crees? ¿Estás dispuesto a esperar en fe en Él? Dice, pero los que esperan a Jehová, esos tendrán los recursos sobrenaturales de Dios. ¿Estás dispuesto a esperar en Él? Quiera Dios que así sea. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra tan alentadora, tan preciosa. Gracias por darte a conocer como ese Dios incomparable, fiel. Ese Dios que acompañó a su pueblo a lo largo, a través del cautiverio, y luego lo volvió a traer a su tierra, pero le anticipó todo lo que él haría por él. Y lo mismo nos dices hoy a nosotros. Y nos muestras cómo nos has sostenido, Señor. Y Padre, seguramente más de uno aquí ha sido víctima de muchas situaciones fortuitas, difíciles, tristes. Quizás muchos de nosotros hemos sufrido durante este año. Y quizás nos hemos quejado. Y quizás en algún momento hemos tenido esa sensación de abandono. Pero Señor, tú nos demuestras que tú nunca abandonaste a tus hijos. Nunca nos has abandonado. Nunca has soltado nuestra mano. Por el contrario, nos has llevado de tu mano a transitar por ese valle oscuro, quizás de sombra y de muerte. Pero Señor, estás ahí como el fiel pastor. Y Padre, tú nos llamas en esta mañana a esperar en ti. Ayúdanos, Señor. Porque solo cuando esperamos en ti, en confianza en ti, el Dios con todas las credenciales suficientes para creerle a ti. Entonces, si esperamos en ti, tendremos nuevas fuerzas. Levantaremos alas como las águilas. Correremos y no nos cansaremos. Caminaremos y no nos fatigaremos. Tendremos de ti los recursos y la fuerza para enfrentar nuevos retos, nuevos desafíos, nuevas situaciones que sin duda vendrán. Señor, en esta mañana queremos tomar la decisión de esperar en ti. Sí, Señor. Gracias por demostrarnos que eres un Dios digno de toda nuestra confianza. Te amamos, Señor. Gracias por habernos mirado con compasión, con amor. Gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos. Y gracias por lo que el 2022 nos deparará. Porque estaremos tomados de tu mano y no habrá obstáculo que no podamos salir adelante, que no podamos vencer, porque vamos contigo, Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el vencedor de vencedores. Tú eres nuestro Dios. A ti la gloria, a ti la honra y toda nuestra gratitud. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.